¿Acaso las comunidades autónomas no son responsables de la totalidad de la asistencia sanitaria de los pacientes o hacen ustedes un distingo con los enfermos de ELA para que los atienda el Estado? Nosotros sí cumplimos con nuestras obligaciones presupuestarias y, por supuesto, vamos a cumplir con los pacientes de ELA. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Muñoz. Qué vergüenza. Señora Muñoz tiene la palabra. Señora vicepresidenta, la verdad es que me preocupa que ni siquiera se haya leído la ley. Disposición adicional cuarta. Léasela, por favor, Administración General del Estado. Este Gobierno es un caos. España no funciona. Ustedes están convirtiendo en ordinario lo extraordinario, que no se aprueben leyes en este Parlamento, que no se cumplan, incluso que no se cumpla la Constitución. Pero, señora Montero, ¿me puede decir el incumplimiento de cualquier otra ley qué efectos produce igual que esto? Usted sabe que el hecho de no dotar económicamente está provocando que haya gente que está ya decidiendo morir porque no se puede permitir vivir económicamente. Yo creo que los españoles deben saber que ustedes recaudan al año 807 millones de euros y además endeudan a los españoles en 800 millones de euros al día. Es decir, que ustedes recaudan al día 1.600 millones de euros, pero no tienen 230 millones de euros al año para financiar la ley ELA. Señora vicepresidenta, nadie debería implorar por su vida. Nunca han tenido más dinero, nunca. Señora vicepresidenta, yo sé que el Gobierno es un caos y que ustedes tienen que enfrentarse a muchísimos casos de corrupción, pero hay personas que no tienen meses, ni siquiera días, tienen horas para decidir qué van a hacer con su vida. Por favor, se lo pido, financien la ley ELA. Muy bien. Muchas gracias, señora Muñoz. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto, señora Muñoz, acompañaremos a los enfermos de ELA como al resto de pacientes. Lo que llama la atención es que para usted no existe el resto de personas que necesitan, por ejemplo, la ley de la dependencia. Usted sabe que mueren cientos de personas en las comunidades autónomas que ustedes gobiernan. Señores diputados. No les llega la ley de la dependencia, va a utilizar ese mismo discurso para hablarle a sus presidentes autonómicos que tardan en llegar las prestaciones a las personas. Señores diputados, un momento, señora vicepresidenta primera, por favor, un poco de silencio. Es imposible así hacer el debate. Le han hecho una pregunta a la señora vicepresidenta primera, está intentando dar respuesta. Como ella... Es fundamental en democracia el respeto a los demás, por favor. Yo les pido que escuchen. Señora vicepresidenta, cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Por tanto, por supuesto, que cumpliremos con estos pacientes y con el resto, porque, por supuesto, vamos a seguir reforzando la ley de la dependencia. La pregunta es, señora Muñoz, si ustedes van a cumplir con las leyes, porque ya no solamente no es que no cumplan, sino que ustedes alardean de hacer insumisión de las leyes que aprueba legítimamente esta Cámara. Porque, por ejemplo, ¿van a cumplir con la ley de vivienda o van a dejar que el mercado siga sin funcionar para llegar a un alquiler asequible? ¿Van a cumplir ustedes, señoría, con la acogida de menores inmigrantes o después de aprobar esta ley van a seguir haciendo insumisión para que estos menores no lleguen a las comunidades autónomas y puedan vivir en condiciones dignas? ¿Van a cumplir? ¿Van a cumplir, señora Muñoz, con la ley de memoria democrática? Porque lo que conocemos es que no solamente no cumplen, sino que están provocando retroceso inaceptable en las leyes que aprueba democráticamente este Parlamento. Dedíquense a profundizar en la democracia. Ese es el pecado capital, que nunca aceptaron el resultado de las urnas, el que viene del pueblo. Muchas gracias, señora vicepresidenta. Por favor, silencio. La siguiente... Señores diputadas y diputadas, por favor, un poco de silencio del Grupo Popular. La siguiente pregunta la formula la diputada doña Teresa Jordà i Roura, del Grupo Parlamentario Republicano, que tiene la palabra. Juan Bulgui.
Cuando quiera. Gracias, presidenta. Muy buenos días, vicepresidenta. Es una constante recibir a alcaldes y regidores de nuestro país quejándose de la falta de recursos para llevar a cabo el gasto que sus ciudadanos se merecen. En este caso, la realidad es muy clara. Los ayuntamientos tienen impuesta una rigidez fiscal que les impide hacer uso de sus propios recursos para invertir en vivienda, para invertir en gasto social o para invertir en sus infraestructuras. Y no solo eso, señora vicepresidenta, sino que además el Estado no les ha transferido los recursos que les corresponde en base a la economía del año 2024. Y por eso le preguntamos, vicepresidenta, ¿cómo tiene pensado paliar esta falta de financiación de los ayuntamientos? Muchas gracias, señora Jordán. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora Jordá. Efectivamente, este Gobierno, y creo que usted ha sido testigo de ello, ha ido trasladando su compromiso con la situación financiera de las entidades locales y fíjese que desde el año 2018 se ha incrementado en más de un 58% la financiación que va dirigida a las entidades locales, la administración más cercana a los ciudadanos. De hecho, señorías, sabe que la voluntad de este Gobierno fue aprobar la actualización de las llamadas entregas a cuenta para que los ayuntamientos pudieran recibir los recursos que le corresponde por la situación económica buena que atravesamos. Y recuerda usted, señora Jordá, que ese decreto ley no fue aprobado por parte de esta Cámara básicamente porque votaron en contra los grupos de la derecha que no quisieron que se pusieran en marcha medidas que beneficiaban tanto a ayuntamientos como a entidades locales. En cualquier caso, este Gobierno va a seguir trabajando para actualizar esos recursos y, por tanto, señorías, espero que en algún momento esta Cámara los pueda aprobar porque efectivamente está provocando una tensión innecesaria en la cuenta de nuestros ayuntamientos y entidades locales. Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. Señora Jordá. Sí, señora Montero. Sí, señora Montero, pero no dejan de ser excusas. Mire, al final la política fiscal del PSOE es de todo menos una política valiente. No han reformado la ley Montoro, que justamente era la ley que instaló la austeridad en España y que impide que los ayuntamientos hagan uso de sus propios recursos. No han puesto en marcha la regla de gasto para el 25 y cuando lo han hecho, en ejercicios anteriores han exigido una disciplina fiscal a los ayuntamientos que ni tan solo ustedes cumplen como administración central. Y lo que es más grave, no han aumentado los recursos para los ayuntamientos en un 13%, como habían prometido y como les corresponde a los ayuntamientos. Miren, entre remanentes y recursos que deben los ayuntamientos estamos hablando, vicepresidenta, de más de 45.000 millones de euros. ¿Se imaginan lo que podrían hacer los ayuntamientos con todos esos recursos? Porque una servidora sí se lo imagina, por ejemplo. Ampliar el parque público de vivienda, por ejemplo, cosa que ustedes y sus socios pregonan continuamente. Mire, estos recursos, señora vicepresidenta, beneficiarían a todos los ayuntamientos, a todos, sí, de todos los colores políticos, también a los suyos, porque entiendo que también son los suyos. Señora ministra, le pido, basta de excusas, sean valientes, reformen de una vez por todas la ley Montoro. Háganlo, porque si no lo hacen, les van a recordar por todo aquello que no hicieron y no por aquello que sí que hicieron. Sean valientes. Muchas gracias, señora Jordá. Señora vicepresidenta primera. Muchas gracias, señora Jordá. Y señora Jordá, todos estamos sujetos a la disciplina fiscal y a la consolidación fiscal. Por tanto, todas las administraciones públicas tenemos que cumplir con obligaciones que devienen, como usted bien sabe, del saneamiento de las cuentas públicas. Pero claro que hay margen para seguir trabajando en mejorar la financiación de las entidades locales, además de la disposición del Gobierno a poder aprobar esa actualización de entregas a cuenta y, de hecho, las trajo para que así se hiciera. Está dispuesto a traerlo en cualquier otro momento para que los grupos, desde luego, no hagan pagar a los ayuntamientos por esa pataleta, ese voto permanente en contra que no responde, desde luego, a ningún interés de país. Pero igualmente lo hizo con la senda también de consolidación, donde usted recuerda que dábamos 5.000 millones más de capacidad de gasto a los ayuntamientos, que también fue rechazada por la derecha de esta Cámara. Y en paralelo, señoría, hay una situación asimétrica. Hay ayuntamientos que tienen situación de superávit, pero hay ayuntamientos que están en un riesgo real de su situación financiera. Y, de hecho, hemos aprobado también hace unos días la actualización de instrumentos que nos permite el aplanamiento de la deuda y también el mejorar las condiciones del Fondo de Financiación para que se beneficien 85 ayuntamientos que están en situación complicada.
Muchas gracias, señora vicepresidenta primera. La siguiente pregunta se la formula la diputada doña Cristina Valido García, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra. Cuando quiera. Señora ministra, el servicio de correos atraviesa una situación crítica hace ya demasiado tiempo. Si hablamos de un servicio esencial para todo el Estado, no hace falta que les explique lo que significa para un territorio alejado como el mío y fragmentado, un territorio archipelágico, en el que la comunicación también entre islas es fundamental. Desde luego, en este momento hay 50.000 trabajadores de todo el Estado español, solo en Canarias 5.000, esperando el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en julio del año pasado.